Aleluya. Abra la escritura, vamos a Evangelio según Marcos, en el nombre poderoso de Jesús. Con un amén cuando lo tengamos, hermano. Sí, amén. Capítulo 16 y versículo 17 dice: en el nombre poderosísimo del Señor Jesús, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Siéntense, hermano. Sí, amén. Quiero compartir en esta noche sobre el don de lenguas. ¿Qué dice la Escritura en cuanto a las lenguas? ¿Es bíblico, hermanos, el don de lenguas o no es bíblico? De acuerdo a la Escritura, vamos a tomar esta enseñanza. Tal vez no termine en esta noche, pero vamos a continuar el domingo si el Señor no dispone otra cosa. Vamos a ver, hermanos, cómo las lenguas, el don de lenguas es un don espiritual. Vamos a primera a los Corintios. Gloria a Dios. Aleluya. Bendecimos su nombre. Amén. Sí, aleluya. En el capítulo 12 de primera a los Corintios. Gloria a Dios. Bendito el que vive y reina por los siglos de los siglos. ¿Cuántos estamos contentos en esta noche? ¿Cuántos estamos agradecidos? Yo, hermanos, estoy muy agradecido con el Señor porque, pues, por tantas cosas que el Señor Jesús nos ha dado. Y ¿por qué no estar agradecidos? Amén. Estamos nosotros en esta noche con el mejor propósito de escudriñar las Escrituras y ver qué es lo que dice el Espíritu Santo a través de su palabra. Dice el capítulo 12 de primera a los Corintios y versículo 1. Dice así: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Amén. Entonces, hermano, el don de lenguas es un don espiritual. Vamos a ir viéndolo conforme a las Escrituras y usted vaya analizando y vaya creyendo lo que la palabra de Dios dice. Lo que yo diga, los comentarios que yo haga, si no van de acuerdo a la palabra de Dios, júzguenme. No tome en cuenta. Si lo que yo hable esta noche no me respaldo en las Escrituras, usted tiene todo el derecho de juzgarme. Amén. Porque aquí lo que importa es lo que la palabra de Dios dice. Amén. Ahora vamos a ver otro versículo con relación a las lenguas angélicas. Vamos ahí mismo, primera a los Corintios, gloria a Dios, bendecimos su nombre. Amén. Aleluya. Primera a los Corintios, pero ahora vamos al capítulo 13, ahí mismo. Y versículo 1, en el nombre de Jesús. Lo tenemos, hermano. Sí, amén. Dice, es Pablo el que dice: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Voy a leerlo otra vez. Dice: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Estos versículos, o mejor dicho, este versículo, si no tenemos cuidado, hermanos, muchas de las veces estos versículos llevan a confusión. Ahora, ¿por qué digo yo esto? Mire, de acuerdo a los conocedores, de acuerdo a los estudiosos, y lo dicen y tienen bastante razón en decirlo, este versículo está agregado en las Escrituras. O sea, nosotros, hermanos, estamos acostumbrados, se nos enseñó que todo negocio conste en boca de 2 o 3 testigos. Si no tenemos los testigos necesarios, entonces tenemos que indagar, tenemos que investigar, y de acuerdo, ¿verdad?, a los estudiosos y de acuerdo a las Escrituras, miramos que efectivamente este versículo no aparece, no hay otro versículo que lo respalde, menos los otros 2 testigos, ¿verdad?, que nos demanda la Escritura, porque es Dios quien nos demanda que todo negocio conste en boca de 2
o 3 testigos. Sí, amén. Y de aquí, hermanos, viene muchas veces la confusión. Por ejemplo, hay grupos, ¿verdad? No voy a mencionar nombres, pero hay grupos religiosos que enfatizan mucho sobre el don de lenguas y les dicen a los feligreses que si usted no habla en lenguas, usted no tiene el Espíritu Santo. Y lo dicen ellos con una seguridad, pero ¿por qué lo dicen? ¿La palabra de Dios lo dice, hermanos? ¿Será la palabra de Dios la que dice que si yo no hablo en lenguas, no tengo el Espíritu Santo? No, de hecho que no. Amén. Porque aquí cuando dice, leemos otra vez el verso 1 del capítulo 13, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Aquí, hermanos, nos da a entender, ¿verdad?, que las lenguas angelicales son lenguas, ¿verdad?, que por ejemplo, usted va a hablar un trabalenguas, una rabarasaya, un razaraya y cuánta cosa, ¿verdad? Entonces, ahí hay mucha confusión, hermano, porque si no aparece otro versículo, entonces tenemos nosotros que tener cuidado y no dejarnos llevar por lo que dicen los demás. Tenemos nosotros que dejarnos llevar por lo que la palabra del Señor Jesús dice. Ahora, tenemos nosotros que buscar, hermanos, por ejemplo, en el libro de Lucas, vamos al libro de Lucas, para ver, hermano, si verdaderamente los ángeles hablan un lenguaje no entendible o qué dice la Escritura con relación al lenguaje que hablan los ángeles. Aleluya. Capítulo 1 del Evangelio de Lucas. Gloria a Dios. Lo tenemos, hermano. Amén. Capítulo 1, versículo 30 y 31, en el nombre poderoso de Jesús, dice así. Aleluya. Lo tenemos, dice, verso 30, versículo 30. Entonces el ángel le dijo a María, no temas porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Ahora la pregunta sería la siguiente. ¿María le entendería el lenguaje con el que le habló el ángel? ¿Le entendería sí o no? La palabra de Dios a mí me dice que sí le entendió perfectamente. Amén. Entonces esto me da a entender a mí y le da a entender a usted que los ángeles hablan un lenguaje humano. Hablan el lenguaje, los ángeles, hermanos, hablan todos los lenguajes que existen en el mundo y dialectos, porque para ellos no es impedimento, es impedimento para nosotros. Por ejemplo, los que queremos hablar otro idioma aparte del nuestro, tenemos que ir a la escuela, tenemos que sacrificar un poco de nuestro tiempo para poder hablar otro lenguaje. Si no vamos a la escuela, no vamos a entender, no vamos nunca a hablar otro lenguaje, sino únicamente el que traemos ya por nacimiento. Amén. Sí, amén. Ahora vamos a ver otro versículo. Dijimos, ¿verdad?, que todo negocio debe constar en boca de 2 o de 3 testigos. Gloria a Dios. Hechos capítulo 10, en el nombre poderoso de Jesús. Bendito el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Capítulo 10 y versículo 3 en adelante. Vamos a leer hasta el versículo 8. Aquí vamos a leer, hermano, desde el verso 1 para poder entender mejor. Capítulo 10 y versículo 1 dice así, en el nombre poderoso de Jesús. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios allá de vez en cuando. No, la palabra de Dios dice que siempre. Amén. Amén. Oraba a Dios siempre. Dice la Escritura que vio claramente en una visión como a la hora 9 del día que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Él mirándole fijamente y atemorizado dijo, ¿qué es, Señor? Y él dijo, tus oraciones y tus limones han subido para memoria delante de Dios.
Envía pues ahora a hombres a Jope y haz venir a un Simón que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón, curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. Amén. Aquí tenemos otro testigo, hermano, donde dice la Escritura que un ángel también le habla a Cornelio. Y Cornelio le entendió perfectamente porque él hizo todo lo que el ángel le dijo, porque si usted sigue leyendo, usted se va a dar cuenta que Cornelio obedeció la voz del ángel que habló con él. Sí, ¿Amén? Entonces, el lenguaje angelical, hermanos, es un lenguaje humano 100%. Amén. No es un lenguaje confuso, un lenguaje, ¿verdad? Pues exótico, un lenguaje que no vamos a entender, sino es un lenguaje claro. En este tiempo, hermanos, todavía hay testimonios de hombres de Dios que han tenido la experiencia. Yo no la he tenido, pero hay hombres, hermanos, hombres de Dios que han tenido esa experiencia de tener un diálogo, una plática con estos seres que vienen desde allá del tercer cielo, donde está el trono de nuestro Dios. Amén. Amén, amén. Aleluya. Vamos a ver, hermanos, hay muchos versículos, pero vamos a ver otro más. Apocalipsis capítulo 19, bendecimos su nombre. Amén. Sí, aleluya. Dice el verso 8, capítulo 19 de Apocalipsis y versículo 8. Dice, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Versículo 9 dice, y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero, y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Yo me postré a sus pies para adorarle, y me dijo, mira, no lo haga, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Amén. Ahí tenemos, hermanos, 3 testigos donde nos dan testimonio a través de las Escrituras que los ángeles, hermanos, hablan un lenguaje bien clarito, bien entendible. Amén. Aquí no hay la menor duda en que nosotros estemos confusos, que el lenguaje angelical es algo que pues tenemos que aprender. No, hermano, no. Mire, hermano, tenemos nosotros que apegarnos a la palabra de Dios, tenemos que apegar nosotros a las Escrituras, debemos de ser hombres temerosos de Dios, hermano, no dejarnos llevar por lo que dicen los demás. Amén. Mire, dicen, ¿verdad? Porque a mí me ha tocado. Me dicen, ¿por qué ustedes no hablan en lenguas? Ustedes, si no hablan en lenguas, ustedes no tienen el Espíritu Santo. ¿Y quién le dijo a ustedes? ¿De dónde aprendió usted tal cosa? La palabra de Dios nos dice, hermanos, que si alguno habla, hable conforme a las Escrituras. Si usted me prueba a través de las Escrituras que yo tengo que hablar en lenguas para poder tener el Espíritu Santo, yo se lo voy a creer. Pero si usted no me prueba con las Escrituras, yo no tengo por qué creerle. Mi obligación es creer 100% lo que la Escritura dice. Amén. Sí, amén. Nosotros, hermano, estamos aquí para ser enseñados por Dios, no por el hombre ni por los sistemas. Nosotros estamos aquí para ser enseñados únicamente por Dios, porque la palabra de Dios dice, ¿qué enseñador como tú, Señor? No hay otro enseñador tan grande y tan perfecto como al Dios que nosotros servimos, y su nombre. ¿Cuál es su nombre, hermano? Dígalo con fuerza, hermano. Señor Jesús. Aleluya, gloria a Dios, aleluya. Bendecimos su nombre, amén. Vamos al libro de Efesios, en el nombre poderoso de Jesús. Bendito el que vive y reina por los siglos de los siglos, amén. ¿Cuántos estamos contentos, hermanos, con el Señor Jesús? Aleluya. Efesios capítulo 1 y verso 13
en el nombre poderoso de Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Lo tenemos, hermanos. Dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Amén. Vamos a leerlo otra vez. Dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu de la promesa. Aquí la palabra de Dios dice que desde el momento que nosotros creímos al evangelio, creímos el evangelio que se nos predicó conforme a la verdad, dice la escritura que desde ese momento nosotros fuimos sellados por el Espíritu Santo. Y aquí la palabra de Dios no me dice que yo tengo que hablar en lenguas extrañas para que yo tenga el sello del Espíritu Santo. Amén. Amén, amén. Aquí es lo que la palabra de Dios dice. Aleluya. Segunda a los Corintios, bendecimos su nombre. Amén. Aleluya. Bendito el que vive y reina por los siglos de los siglos. Segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, dice en el nombre poderoso de Jesús. Aleluya. Capítulo 1, verso 20. Gloria a Dios. 20 y 21. Dice, porque todas las promesas de Dios son en él sí y en él amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios, el que nos confirma con vosotros en Cristo, y el que nos ungió es Dios. El 22 dice, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Amén. Sí, amén. Desde el momento, hermano, que usted creyó a la palabra de verdad, desde el momento que usted creyó al evangelio, a la palabra de Dios, la escritura nos dice que fuimos sellados con el Espíritu Santo. Amén. En ninguna parte usted no va a encontrar un solo versículo donde la palabra de Dios diga que usted tiene que hablar en lenguas extrañas para que usted tenga el sello del Espíritu Santo. Eso no es cierto, hermano. Ese es un engaño. Amén. Ahora, con esto, hermano, yo no estoy desechando ni estoy negando. Yo creo en las lenguas que da el Espíritu Santo, pero ahora vamos a ver qué clases de lenguas son las que da el Espíritu Santo. Amén. Aleluya. Y así, hermano, usted va a desarmar a cualquiera que se le presente, ¿verdad? Que cuando le diga a usted que usted tiene que hablar en lengua, que usted tiene que correr, que usted tiene que danzar, que usted tiene que hacer tantas y tantas cosas para que usted tenga el Espíritu Santo, eso no es cierto. Amén. Aquí, hermano, lo único que cuenta, lo único que vale es lo que la palabra de Dios nos dice. Amén. Amén, amén. Gloria al que vive y reina por los siglos de los siglos. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Vamos, hermanos, a los Corintios, otra vez. Bendito el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Vamos al capítulo 14 de primera a los Corintios. Gloria a Dios. Bendecimos su nombre. Amén. Aleluya. Aleluya. Aquí sí, hermanos, es el apóstol Pablo el que está diciendo, dice el verso 1, dice, seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu hable misterios. Ahora, es Dios, hermano, el que nos está hablando a través de su palabra. Mire, asimile bien, hermano, y retenga el versículo, hermano, porque esto, hermano, es para salvación. Esto es lo que nos va a llevar, hermano. El Señor Jesús, cuando estuvo en carne, les dijo a sus discípulos que Él iba a enviar al Espíritu Santo para que el Espíritu Santo nos llevara a toda verdad. Amén. Amén. Ahora, el Espíritu Santo, hermano, es el que nos va a guiar a través de este libro santo. No es el hombre, hermano. No soy yo el que lo voy a guiar. No, es la palabra de Dios la que nos va a llevar a toda verdad. ¿Y qué es la palabra de Dios? La palabra de Dios dice que es el Espíritu.
es el Espíritu Santo. Entonces dice, fíjese lo que dice, el verso 1 dice, seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Ahorita vamos a ver sobre los profetas, sobre la profecía, vamos a ir viendo, desglosando conforme a las Escrituras, para ir creyendo, hermano, conforme a lo que el Señor quiere que usted y que yo creamos. Amén. Sí, amén. Y luego dice el 2, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. O sea, estas son las lenguas que da el Espíritu Santo. Amén. Estamos conscientes. Mire, lo leemos otra vez. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. Y lo sigue diciendo el versículo, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Ahora, si la palabra de Dios dice que quien habla en lengua espiritual, las lenguas que da el Espíritu Santo, nadie le va a entender, ¿podemos tener alguna duda en cuanto a lo que la palabra de Dios dice? Yo no, hermanos. Yo creo que nadie le va a entender. Si usted, hermano, escucha a estas dichosas lenguas, ¿verdad?, que dicen que se las da el Espíritu Santo, mentirosos, ¿no es cierto? Porque usted puede grabar lo que ellos están diciendo y usted lo puede repetir, lo puede escribir. Y aquí la palabra de Dios dice que quien habla, dice, mire, lo leemos otra vez, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Ahora, dijimos, ¿verdad?, que todo negocio, hermano, tiene que constar en boca de 2 o 3 testigos, mínimo 2 testigos. Amén. Aquí tenemos un testigo y dice, ¿verdad?, que quien habla en lengua espiritual, nadie le va a entender. Amén. Vamos a Romanos. Gloria a Dios. Gloria al que vive y reina por los siglos de los siglos. Capítulo 8 de Romanos. Versículo 26. En su Biblia, como dice, en la mía dice de la siguiente manera: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir? Como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Amén. Cuando una persona, hermanos, tiene el don, yo no lo tengo, yo soy sincero, yo nunca he hablado en lenguas, pero por el hecho, hermano, de que yo nunca he hablado en lenguas, no por eso quiere decir que yo no tengo el Espíritu Santo. Dice la Escritura que desde el momento en que yo creí, tengo el Espíritu Santo. Fui sellado por el Espíritu Santo de la promesa. Amén. Pero aquí, hermano, lo que estamos ahorita tocando es el tema, ¿verdad? Es la confusión, ¿verdad?, que hay en el mundo religioso de las dichosas lenguas, ¿verdad?, que se suelta, habla uno y se sueltan hablando todos. Cuando el Señor, hermanos, al principio, precisamente en el día de Pentecostés, cuando nació la iglesia del Señor, ahí se hablaron diferentes idiomas, pero fueron idiomas, no fueron lenguas del Espíritu o por el Espíritu Santo, fueron idiomas, hermano. Entonces tenemos nosotros que entender cuáles son las lenguas espirituales y cuáles son las lenguas o los idiomas, las lenguas humanas. Amén. Entonces, cuando nosotros, hermanos, vamos a, gloria a Dios, vamos a, ahí donde partimos, hermano, porque esta es una profecía de Marcos capítulo 16 y versículo 17, en el nombre poderoso de Jesús. Bendecimos su nombre, amén. Aleluya. Marcos 16, 17. Dice, y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, echarán fuera demonios y hablarán nuevas lenguas. Aquí el Señor está profetizando sobre las lenguas que se hablaron, hermanos, por primera vez en el día de Pentecostés. Vamos al libro de Hechos, capítulo 2. Bendecimos su nombre. Aleluya. Bendito el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Capítulo 2.
del libro de los Hechos dice de la siguiente manera: cuando llegó el día de Pentecostés, versículo 1, cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas como el Espíritu les daba que hablasen. Sigue diciendo: moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo, y hecho este estruendo se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Ahora, la explicación, hermano, que hay a todo esto es la siguiente. La fiesta de Pentecostés era la segunda fiesta judía más importante después de la fiesta de la Pascua. La fiesta de la Pascua, de acuerdo al libro de, por allá, vamos al libro de Gloria a Dios, bendito el que vive y reina. Libro de Levítico, capítulo 23, en el nombre poderoso de Jesús, dice de la siguiente manera. Para los nuevos hermanos que escuchan, porque muchas personas, hermanos, van a ver estas enseñanzas, porque estas las vamos a subir las vamos a subir para que las vean a través vía internet, hermano. Y dice así: gloria al que vive y reina por los siglos de los siglos. Dice, verso 15, 23:15, dice: y contaréis desde el día que sigue, el día de reposo, desde el día en que ofrecisteis la gavilla de la ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas serán. Hasta el día siguiente del séptimo día de reposo contaréis 50 días, entonces ofreceréis el nuevo grano al Señor. Ahí, hermanos, después de la fiesta de la Pascua, seguía la siguiente fiesta, que era la fiesta de Pentecostés, donde el pueblo de Israel se volvía otra vez a reunir en Jerusalén. De todas partes del mundo el pueblo estaba esparcido ya para ese entonces, pero de todas partes iban a Jerusalén a celebrar la fiesta que conocemos nosotros en el ámbito cristiano como la fiesta de Pentecostés, donde nace la iglesia del Señor Jesús. Estando ellos ahí, hermanos, los 120 reunidos, dice la Escritura, el Espíritu Santo cayó sobre los 120 y empezaron a hablar en otros idiomas, en otras lenguas, como el Espíritu Santo les daba. Y sigue diciendo, volviendo a Hechos capítulo 2, en el nombre poderoso de Jesús, dice el verso 7, y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, dice, ¿no son galileos todos estos que hablan? O sea, una pregunta, hermano. Los judíos que estaban ahí reunidos hacen una pregunta, dice: ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros, dice, hablar cada uno en nuestra lengua en que hemos nacido? Y luego empieza a enumerar que dice la Escritura que había partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes junto, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Yo pienso, hermanos, que aquí hasta un niño de primaria, de primer año de primaria, lo va a entender. Amén. No tenemos nosotros que tener un título de nada, hermano, para poder entender este pasaje tan sencillo. Amén. Dios, hermano, usa un lenguaje tan sencillo que podemos nosotros entenderlo. No importa, hermano, la capacidad intelectual que usted tenga, no importa con el solo hecho de tener raciocinio, el raciocinio que el Señor Jesús nos dio, podemos entender el lenguaje sencillo del Señor. Amén. Amén. Dice la Escritura que estos discípulos, hermanos,
fueron llenos del Espíritu Santo y empezaron a hablar en otros idiomas, como el Espíritu les daba que hablasen, porque el Señor ya tenía ahí 3,000 judíos que habían aceptado al Señor, ¿verdad? Aquel día, dice la Escritura más adelante, que fueron bautizados como 3,000 judíos que creyeron a las promesas, ¿verdad? Creyeron al sermón. Y entonces por eso si vamos nosotros ahí en el capítulo 1, bendecimos su nombre, amén. Dice, gloria a Dios, bendito el que vive y reina por los siglos de los siglos. Dice el versículo 6, dice, entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y él les dijo, no toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amén. Ahora, estos dones, hermanos, los vamos a mirar, pero esto los vamos a continuar con esta enseñanza, porque yo sé que no voy a terminar, es imposible terminar en un solo estudio. Gloria a Dios, aleluya. No es posible, ¿verdad?, terminar en una sola enseñanza. Son bastantes versículos que vamos a leer, hermano, para descifrar bien, detenidamente, todo esto, hermano, porque esto ha causado una confusión y no son cientos, hermanos, son miles, tal vez millones, hermano, de personas que viven engañadas sobre este concepto, ¿verdad? De que los amedrentan, los asustan y tienen que hablar en lenguas, tienen que hacer la lucha para poder repetir lo que ellos dicen, hasta los enseñan. Hay lugares donde les enseñan supuestamente a hablar en esas dichosas lenguas, hermano, pero ¿a quién están engañando? Yo quisiera saber, hermano. Yo pienso que ni ellos mismos, hermanos, se la creen. Amén. Aquí, hermanos, ellos se basan mucho a este pasaje, hermano, de Hechos capítulo 2, cuando el Espíritu Santo llenó a aquellos 120 discípulos y empezaron a hablar en otros diferentes idiomas, porque ya los judíos, hermano, que iban de diferentes partes del mundo desde ese entonces, no todos hablaban hebreo, no todos hablaban arameo, no todos hablaban, ya era una diversidad, ¿verdad?, de diferentes lenguas las que hablaban esos judíos que iban con el propósito de llevar el presente, ¿verdad?, el día de Pentecostés. Pero el Espíritu Santo, hermano, ya había preparado a estos hombres y les dio el don de lenguas, hermano. Es una ciencia, hermano. Por ejemplo, el don de lenguas humanas. Por ejemplo, estos hombres hablaron idiomas sin haberlos estudiado antes, como lo dije al principio. Ahorita en este tiempo ya no es necesario nada de eso, lo vamos a mirar conforme a las Escrituras para que usted haga un juicio, hermanos. Entonces, vamos a dejarlo pendiente, pero voy a ver hasta dónde nos lleva. Todavía tenemos poquito tiempo para poder seguir mirando todo esto, ¿verdad?, que nos debe interesar a todos, porque esto, hermano, es lo único que nos va a llevar a salvación. Amén. El que creamos nosotros al evangelio de verdad, no al evangelio de mentira. La palabra del Señor dice, ¿verdad?, ahí en Mateo, mire, vamos a leer, gloria a Dios, capítulo 24.